Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por este estudio que vamos a realizar, este comentario y resumen de la lección número 11. Que sea tú nuestro maestro en esta hora, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos amigos y hermanos. Vamos a hablar acerca de la lección número 11. Vamos a tener un breve resumen y comentario de la Escuela Sabática Guía de Estudio de la Biblia, Descanso en Cristo, lección 11, que se titula Anhelo de más. Y el estudio de esta semana está concentrado en los libros y capítulos de la Biblia. Primera de Corintios 10, 1 al 11, Levítico capítulo 4, versículo 32 al 35, Juan capítulo 1, versículo 29, Hebreos 4, versículo 1 al 11 y Salmo 95, capítulo 8 al 11. Y el versículo para memorizar está registrado en Primera de Corintios 10:6 y dice así: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Bien, y de inmediato vamos a entrar a lo que es el resumen del sábado. Anhelo de más. El Museo de Arte de Queens en Nueva York, Estados Unidos, alberga el modelo arquitectónico de la ciudad más grande del mundo, que muestra todos los edificios de Nueva York en una escala de 1.200, donde 2,5 centímetros o una pulgada corresponde a 33 metros o 100 pies. Cubre casi 870 metros cuadrados, que equivale a 9.335 pies cuadrados. Originalmente, 100 artesanos que trabajaron por más de 3 años para contemplar el proyecto lo terminaron en el 1964. Este se actualizó a la década de 1990, por lo que refleja el paisaje urbano del 2021. Es una copia asombrosamente intrincada y detallada del original. Sin embargo, finalmente continúa siendo solo eso: una copia, un modelo, una representación de algo más imponente, más grande, más profundo y mucho más complejo que el modelo en sí. En realidad, así son todos los modelos. No son los originales, sino que solo funcionan como símbolos de los originales. Un modelo nos ayuda a captar la esencia del original, pero nunca podrá reemplazarlo. Está allí para ayudar a las personas a comprender mejor de qué se trata el original. Las escrituras están llenas de modelos en miniaturas de actividades e instituciones que apuntan a realidades celestiales más grandes. Por ejemplo, Hebreo capítulo 4 nos ayuda a descubrir una de estas realidades en lo que respecta a la cuestión bíblica del descanso. O sea que en Hebreo capítulo 4 vamos a ver una esencia de lo que significa un modelo o un tipo, ¿verdad? Vamos, por ejemplo, en la parte del domingo, que habla un poquito más profundo acerca de esto, que se titula Bautizados en Moisés. Primera de Corintios 10, capítulo 1. ¿Qué quería comunicar Pablo a sus lectores
en Corintios al referirse a los ejemplos. Por ejemplo, Corintios capítulo 10, versículo 1 al 11, dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y el mar. Todos caminaron todos comieron, el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Dios y quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió, por ejemplo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron a divertirse. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 hombres. Ni tentéis a Cristo como algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas le sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertir a los que han llegado al fin de los siglos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Está amonestando y está aconsejando que en un tiempo determinado los israelitas que fueron guiados por Dios, fueron sacados por la mano fuerte de Dios, Dios terminó con la esclavitud de ellos. Sin embargo, en el desierto, muchos de ellos se olvidaron de Dios. Dice aquí que fornicaron, hablaron mentiras, dice que bebían y comían y se divertían, fueron idólatras. Entonces, Pablo lo que dice: miren el ejemplo de esa comunidad, cómo ellos se comportaron. Entonces, no sean ustedes igual a este pueblo que se ha olvidado de Dios, que olvidó las maravillas de Dios, que olvidó que Dios lo había sacado con mano fuerte. Entonces, fuerte advertencia hace Pablo con respecto a estos versículos de 1 Corintios capítulo 1 al 11. Entonces, el término griego que se utiliza en Corintios, por ejemplo, 16, y que también se adapta de forma similar en Corintios 10:11, traducido como ejemplo, en la mayoría de las traducciones españolas es tipos. En español, la palabra tipo se basa en este sustantivo griego. Un tipo o ejemplo nunca es el original, sino una especie de símbolo o representación de este. Es un modelo de otra cosa. En Hebreo 8:5 ofrece un buen ejemplo de esta clase de relación, los cuales los sacerdotes del servicio del templo del Antiguo Testamento sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Este pasaje de Hebreo destaca el vínculo directo entre las realidades celestiales y las terrenales, y luego cita Éxodo 25:9, donde Dios dijo a Moisés que construyera el santuario en el desierto conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. La cuestión es que el santuario terrenal y todos sus rituales y procedimientos eran ejemplos, símbolos, modelos de lo que está sucediendo en el cielo, con Jesús como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Con esto en mente, podemos entender mejor de qué estaba hablando Pablo en 1 Corintios 10.
en estos versículos, Pablo revisa algunas de las experiencias clave del pueblo de Dios en el desierto, camino a la tierra prometida. Nuestros padres se refiere a sus antepasados judíos que salieron de Egipto, que estuvieron bajo la nube, que atravesaron el mar y por lo tanto todos fueron bautizados a una nueva vida libre de la esclavitud. O sea, Pablo está explicando que todos cuando pasaron por este gran mar que Dios pudo abrir para que el pueblo pasara, todos fueron bautizados. Ahí todos fueron personas nuevas en Cristo Jesús para recibir la libertad que ellos no tenían en Egipto. Sin embargo, como dice Pablo en 1 Corintios 1 al 11, que no tomemos como ejemplo sus malas conductas, que en un tiempo, aunque servían a Dios en el camino, pero pasado los tiempos, ellos se olvidaron de Dios. En muchas ocasiones ellos querían hacer su voluntad y no querían hacer la voluntad de Dios. Y muchos de ellos fueron castigados. Vamos al resumen del lunes, que se titula Ritual y los sacrificios. Las instrucciones para la ofrenda por el pecado de un tipo israelita en Levíticos 4:32 al 35. ¿Qué podemos pedir de este rito? Aunque no tengamos un santuario ni un templo con un altar donde podamos ofrecer sacrificios por nuestros pecados. Relaciona este rito con Juan 1:29 y 1 Pedro 1:18 al 21. Miren, lo que ocurría con los ritos, lo que ocurría con las muertes de animales en sacrificio, era el permiso de Dios dado al sacerdote, donde el pecador, la persona que hacía un pecado o pues practicaba el pecado, tenía que buscar un cordero, tenía que buscar una paloma, entre otros animales, y llevarlo al sacerdote, llevarlo al templo, donde el sacerdote pues jugaba un papel de intercesor. Por el permiso de Dios, este sacerdote hacía un sacrificio degollando el animal, derramando la sangre en las cortinas del templo. Entonces, ese proceso, ese procedimiento que hacía el sacerdote hacia la persona que llevaba el animal, era no más que el perdón de los pecados. Era un rito que se hacía por el permiso de Dios dado a los sacerdotes para que ellos funcionaran como intercesores. El sacerdote no tenía poder para perdonar pecados, sino para hacer el rito, para hacer el sacrificio. Entonces, a través del sacrificio, la víctima recibía el perdón. Entonces, quien perdonaba o quien perdona es Dios. El sacerdote solamente hacía un rito, ¿verdad? Era una sombra, un prototipo de lo que Dios iba a hacer en el ser humano y más adelante a través del último cordero que estaba representado en su Hijo Jesucristo. Entonces, un rito es un excelente comunicador de valores e información y debe entenderse en su contexto. Por lo general requiere un tiempo específico, una ubicación particular y una secuencia predeterminada de acciones para que sea eficaz. De hecho, cuando leemos los preceptos bíblicos del Antiguo Testamento con respecto al sacrificio, queda en claro que Dios dio detalles muy específicos sobre lo que se podía sacrificar y cuándo, dónde y qué ritual y procedimiento seguir. ¿Qué papel exactamente desempeñaba la sangre y por qué tenía que colocarse en los cuernos del altar? Si bien la mayoría de los ritos relacionados con el santuario aparecen en forma prescriptiva, es decir, dan instrucciones sobre cómo hacerlo, no siempre incluye todas las explicaciones, quizás sea porque el pueblo ya sabía lo que significaba todo. A fin de cuentas, el pueblo de Israel captaba el significado
de la sangre, que está en Levítico 17:11. Entonces, el ejemplo tomado de Levítico 4:32 al 35 contiene una importante explicación de Levíticos 4:35. Le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Lo que ya hablamos, o sea, expiación iba a ser una representación, un prototipo de Dios, pero el sacerdote lo que iba a hacer una intercesión para que Dios perdonara los pecados a través del sacrificio. Por lo tanto, la sangre era la clave en todo el proceso de expiación, el derramamiento de la sangre en las cortinas. Era el medio por el que los pecadores podemos ser justificados ante un Dios santo. Por lo tanto, lo que vemos con estos sacrificios es un tipo, un modelo de la muerte y el ministerio de Cristo en nuestro favor. ¿Qué hace Dios más adelante? Pues estos rituales, esto es lo que se hacía para el perdón de los pecados. Más adelante viene Cristo, que viene a ser el Cordero, ¿verdad? Y con su muerte y resurrección, entonces nos alcanza a todos, al mundo entero. Jesucristo murió por todo el mundo, y todo aquel que viene a Él, confiesa sus pecados, se arrepiente, entonces Dios los recibe como hijo legítimo, ¿verdad? Nuevamente, por la sangre y el sacrificio que hizo Cristo por todos nosotros. Bien, entonces vamos al martes. El resumen se titula El ejemplo de descanso. Además de los ejemplos que ya hemos visto, esta idea de tipos y símbolos también se pueden aplicar en el concepto bíblico del descanso. Para esto, vayamos al libro de Hebreos, ¿verdad? Capítulo 4. Vamos a Hebreo. Capítulo 4, versículo 1 al 11. Y dice así: siendo que la promesa de entrar en su reposo permanece aún, ciudad que ninguno de vosotros perezca regando, porque también a vosotros, como a ellos, se nos anunció el evangelio, para la palabra que oyeron y no les aprovechó, porque no se unieron por la fe a los que le oyeron. Porque los que hemos creído entramos en el reposo, según dijo, juré en mi enojo, no entrarán en mi reposo, aunque sus obras estaban acabadas desde la creación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: Dios reposó de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez dice: no entrarán en mi reposo, siendo que falta que algunos entren en ese reposo, ya que los primeros en oír el evangelio no entraron por su desobediencia. Dios vuelve a fijar cierto día y lo llama hoy, y como queda dicho, mucho después declara por medio de David: si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también descansa en sus obras como Dios de las suyas. 11. Procuremos pues entrar en ese reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Otra amonestación, otro consejo, donde el ministro dice que entremos en el reposo de Dios, porque si entramos en su reposo, pues también descansaremos de nuestras obras, como Jehová Dios descansó de las suyas, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y en el séptimo día, que lo bendijo, lo santificó, lo reposó como ejemplo para el ser humano. Entonces,
Hebreo 4, 1 al 11. ¿A qué se refiere la promesa? Vigente de entrar en su reposo, la experiencia de Israel durante el éxodo y las peregrinaciones por el desierto. ¿Por qué ofrecen una perspectiva adicional a la idea de entrar en el reposo de Dios? ¿Recuerden cómo Dios sustentaba a este pueblo? ¿Cómo Dios lo alimentaba? Que le proveía la comida, el maná, y cada día Dios le proveía este alimento. Y no podían guardar de un día para otro porque el alimento se podría. Sin embargo, de viernes, ¿verdad?, al sábado, Dios le mandaba doble porción. Y esta doble porción, el sábado se guardaba fresca. Entonces, Dios estaba hablando con este pueblo. Dios le había dado los mandamientos a Moisés en el monte Sinaí para que se lo enseñara al pueblo, porque Dios quería que este pueblo estuviera llevando su ley, sus normas, así como Dios espera de nosotros, ¿verdad? Entonces, el tema de la perseverancia y la fidelidad es muy importante aquí, aunque aquí se habla del sábado. El principal objetivo de estos versículos y los anteriores de Hebreos 3, 7 al 19 es realmente un llamado para que el pueblo de Dios persevere en la fe, es decir, a permanecer fiel al Señor en el Evangelio. Es un llamado para que nosotros podamos permanecer obedeciendo y que no caigamos en el ejemplo de mala conducta de aquellos que en un principio obedecieron a Dios y que después se olvidaron, y Dios continuaba ahí con ellos y les recordaba lo que ellos tenían que hacer. Bien, estos pasajes recuerdan al lector que debe tomarse en serio las lecciones aprendidas de la conducción de Dios en el pasado, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Presta atención, esta es una oportunidad. El pasaje sigue diciendo que Israel oyó el evangelio, pero la palabra no le sirvió de provecho. En lugar de que su fe se fortaleciera con la confianza y la obediencia, eligieron la rebelión. Por lo tanto, nunca experimentaron el descanso que Dios quería para ellos. Entonces, la rebelión, la desobediencia, lo que trae es cansancio. Lo que trae es, cuando te apartas de Dios, tu vida no tiene sentido, porque es como andar en un pantano. Es como salir en una yola, en un barco, sin la brújula. Entonces, necesitamos a Dios en nuestra vida para que nos guíe, para que nos dé protección, para que nos dé salvación, como lo hizo ya a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, en Hebreos 4:3 apunta a la estrecha relación entre la fe y el descanso, y podemos entrar en el reposo de Dios solo cuando creemos y confiamos en aquel que prometió reposo y que puede cumplir esta promesa. Y ese es, por supuesto, a través de Jesucristo. ¿Comprende lo que significa ser salvos por la sangre de Jesús? ¿Cómo puede ayudarnos a entrar en la clase de descanso que podemos tener en Jesús, sabiendo que somos salvos por gracia y no por obras? ¿Sabes que si Jesucristo no muere en la cruz del Calvario, si Jesús no hace ese grande sacrificio, cómo nosotros cómo hiciéramos para ser salvos? Si no es por el sacrificio que hizo Jesús. Entonces, entiende la importancia de asumir la responsabilidad y aceptar que Jesús es tu Salvador, porque sencillamente Él entregó su vida para que hoy
tú vivas. Y no solamente vivas, sino que permanezca a la familia del reino. Jesús te rescató, me rescató a mí, rescató la humanidad. Ahora bien, dice, venid a mí trabajados y cargados. El que viene a Jesús, entonces esa persona recibirá descanso a través de Jesús. Pero el paso es venir a Jesús. Seguimos. La parte del miércoles, el resumen que es titulado No endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 4:4 al 7, al igual que Salmos 95:11, cita el relato de la creación en el contexto donde se habla de la infidelidad de los israelitas y por lo tanto su incapacidad para entrar en el reposo que Dios quería para ellos. De hecho, Salmos 95:8 al 11 conecta la experiencia de Israel en el desierto con el reposo de Dios e incluye el juramento divino de que Israel infiel no entraría en su reposo, originalmente asociado con la tierra prometida. Es ahí donde Dios hace referencia a que este pueblo que se apartó para buscar la idolatría, se apartó para hablar sus palabras, se apartó para hacer lo que ellos querían. Entonces Dios le dice que ellos no podían entrar en su reposo, porque el reposo de Dios, venir en el santo sábado y ser bendecido por Dios en este día, significa respetar a Dios, reconocer que Dios es el creador, entender que Dios hizo todo para que nosotros hoy podamos vivir. Incluso cuando Dios hizo ese muñeco, no tenía vida. O sea, cogió barro, construyó el muñeco, pero viene a ser un ser viviente cuando Dios deposita su aliento de vida en el ser humano. Entonces, el ser humano pasa a ser un ser viviente. ¿Por qué? Porque la vida está representada en el aliento de Dios en el hombre. Eso es la vida. El aliento de Dios, el soplo de Dios en el hombre. Eso es el hombre. Entonces, por supuesto, Israel entró en la tierra prometida. Una nueva generación cruzó la frontera y con la ayuda de Dios tomó las fortalezas de la tierra y se estableció allí. Sin embargo, muchos no entraron en el reposo de Dios, es decir, muchos no experimentaron la realidad de la salvación en Jesús porque su falta de fe se manifestó mediante una desobediencia flagrante. Aunque el descanso se relacionaba con la tierra, incluía más que solo el lugar donde vivir la gente. Entonces, Hebreos 4:6 sugiere que quienes habían oído la promesa divina del verdadero descanso no entraron debido a su desobediencia. ¿Cuál es la conexión entre la desobediencia y el no entrar en el reposo de Dios? Bueno, que cuando usted no hace lo que Dios espera, usted es un rebelde. Entonces, esa rebeldía, pues, es que hace que usted no entre en el reposo de Dios. Incluso, si en sábado yo voy a hacer lo que a mí se me antoje, lo que yo quiera, quiero vivir la vida como yo quiera, entonces ya usted entró en lo que es la rebeldía. Eso fue lo que hizo el pueblo en el pasado. Por su desobediencia se rebelaron contra Dios. Entonces no pudieron entrar en el verdadero descanso de Dios, en el verdadero reposo de Dios. Y por eso Dios entonces le habla de esa manera al pueblo. Entonces, hoy expresa urgencia. Hoy significa que no hay más tiempo que perder. Hoy requiere una respuesta y una decisión y ahora. Cuando usted respeta el día de reposo, cuando usted entra en el gozo del sábado, en el día que Dios santificó, bendijo, apartó y reposó, entonces usted puede entrar en el verdadero reposo, porque lo que hace que usted disfrute de este verdadero reposo es su obediencia a Dios. Entonces, Pablo se aferra a la palabra semeron hoy y realmente enfatiza su importancia en el contexto del descanso.
Salmo capítulo 25, versos 7 y 8, por su parte, es una advertencia y una súplica al pueblo de Dios para que no repita los errores de sus antepasados y no renuncie a entrar en el verdadero reposo que se halla solo en la salvación que Dios nos ofrece. ¿Qué debería significar para nosotros ahora cuando escuchemos, las palabras: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones? ¿Qué tiene de importante la palabra hoy? A fin de cuentas, en Salmos se la usó hace miles de años. Sin embargo, ¿por qué debería continuar siendo tan importante para nuestro hoy de ahora, como lo fue para quienes lo escucharon hace miles de años? No repetir lo que hicieron aquellos que en un momento se rebelaron contra Dios. Hablando acerca del pueblo de Israel, que fue sacado con mano fuerte de Egipto. Dios lo saca de una tierra de esclavitud a una tierra donde fluye leche y miel, donde Dios le iba a dar toda la libertad a ellos, donde ellos iban a empezar una nueva vida con su creador, con Dios. Simplemente tenían que obedecer la ley de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento del decálogo, el reposo, el día sábado, y ellos entraron en desobediencia, en rebeldía, y no pudieron ellos pues gozar de ese reposo, de ese verdadero reposo. Entonces, la advertencia que hace Pablo a través de los capítulos 4 de Hebreos es que no repitamos este patrón y que vayamos confiadamente a Dios en obediencia y que podamos disfrutar del verdadero reposo de Dios, que es el sábado santo, el cual, repito, bendijo, apartó, santificó, lo reposó y le dio al hombre para que el hombre pudiera pues descansar y pueda entender que hay un Dios sobre todo que nos ama y que estaba pendiente hasta para guardar un día para nosotros, para que cesemos de las cosas, de los afanes de este mundo. Seguimos con la parte del resumen del jueves, que se titula La conquista de una ciudad celestial. El desarrollo lógico de las ideas clave en Hebreos 4 se vuelve especialmente evidente al leer Hebreos 4, 8 al 11. Josué no le dio descanso a Israel. Por consiguiente, dado que Dios no miente, debe haber otro descanso pendiente para el pueblo de Dios. Este grupo no está conformado exclusivamente por creyentes judíos. Incluye a todos aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador personal. Gálatas 3, 26 al 29. Observa la característica del pueblo del pacto de Dios después de la cruz. ¿Qué significa que no haya judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres, ni varón, ni mujer? En el contexto en el que escribe Pablo. O sea que la ley no fue dada a un determinado grupo. La ley no fue dada simplemente a los judíos. O sea, la ley fue dada a toda la humanidad. La ley fue dada al mundo para que a través de la santa ley usted pueda ver el carácter de Dios. La ley representa el carácter de Dios, donde usted se mira como un espejo y ve su condición. Los mandamientos son estatutos que Dios le dio a Moisés para que en este principio el pueblo pueda regirse, pueda ver el carácter de Dios y pueda ver cómo era Dios. Entonces, repito, no podemos cometer el error de rechazar el carácter de Dios. Cuando tú rechazas la ley de Dios, estás rechazando su carácter. Entonces, el texto sugiere que el énfasis del tiempo del fin en el reposo especial de Dios ha estado presente desde la creación y que la celebración del descanso sabático ofrece una pequeña muestra semanal de ese descanso del tiempo del fin. Por cierto, los judíos consideran
que el sábado es un pequeño precursor del Olam, Abad en el mundo por venir, el reposo que se asemeja al sábado y que está pendiente para el pueblo de Dios, que refleja el descanso de Dios en el primer sábado de la historia de la tierra. Significa que podemos cesar de nuestras obras y confiar en que Él cumplirá su promesa de salvación en nuestro favor. No obstante, los argumentos de algunos intérpretes, el contexto no respalda la sugerencia de que el mandamiento del sábado se había cumplido en el reposo de la salvación de Cristo, que logró, por lo que no es necesario que los cristianos lo obedezcan. El descanso definitivo que se nos promete mediante lo que Cristo hizo por nosotros no reemplaza el sábado bíblico. Al contrario, lo enaltece. En un mundo que valora mucho a lo autosuficiente, el trabajo arduo y los emprendedores, descansar en Jesús y confiar en que su gracia es suficiente para salvarnos y transformarnos en verdaderamente en su instrumento. O sea, Dios espera de nosotros que seamos sus instrumentos. Dios quiere usarnos. Dios quiere usarte para pregonar, para predicar, para que sea ejemplo para otros. Entonces, ¿cómo puedes ayudar a los demás a hallar descanso en Jesús cuando piensan que sus pecados han sido demasiado graves, que su corazón no puede cambiar y que sus casos son verdaderamente desesperados? ¿Qué referencia bíblica compartiría con ellos? Simplemente les citaría cuando Jesús dice: vení a mí como eres. Trabajados y cargados representa como eres. Yo te haré descansar. Jesús nos hace la invitación. Y no importa cuán profundo, cuán ancho, cuán alto usted se haya ido. Si usted viene arrepentido, humillado ante la presencia de Jesús, usted va a recibir el perdón de los pecados. Porque Jesús murió por ti, murió por mí. Y esto tiene validez cuando nosotros aceptamos que Él murió por nosotros, cuando nos arrepentimos y cuando confesamos nuestros pecados y nos apartamos. Bien, seguimos entonces con la parte final de el viernes, el resumen, que dice así: no siempre estamos listos para venir a Jesús con nuestras pruebas y dificultades. A veces relatamos libremente nuestros problemas, confiándolos a oídos humanos, y compartimos nuestras aflicciones con los que no pueden ayudarnos, mientras que descuidamos el confiar todo a Jesús, quien puede cambiar la tristeza en gozo y paz, la abnegación, el altruismo, y le da gloria y victoria, que lo consiguió en la cruz del Calvario. Las promesas de Dios son muy preciosas. Debemos estudiar su palabra si queremos conocer su voluntad. Las palabras inspiradas, si se estudia con cuidado y se las obedece con la práctica, guiarán nuestros pies por una senda, hallando descanso por donde podemos caminar sin tropezar. O si todos pastores y el pueblo llevaran sus cargas y sus perplejidades a Jesús, quien espera para recibirlos y darle paz y descanso, nunca
abandonará a los que depositan su confianza en Él. Finalmente, queridos jóvenes, podéis mirar hacia adelante con gozosa esperanza y expectación hacia el tiempo cuando el Señor, vuestro juez justo, confiese vuestro nombre ante el Padre y los santos ángeles. La mejor preparación que podéis tener para la segunda venida de Cristo es descansar con fe firme en la gran salvación que nos trajo en su primera venida. Debéis creer en Cristo como en un Salvador personal. Tremendo, sin comentarios. Aquí lo dice absolutamente todo. Quiero finalizar con una oración y quiero recordarle que este es un resumen. Usted tiene esta lección en la semana, día por día, la va a estudiar con profundidad junto a la Biblia y ahí va desarrollando, va escribiendo y va adquiriendo más conocimiento. Nosotros lo que hacemos aquí, comentar y hacer un breve resumen desde el sábado hasta el viernes, un breve resumen. Bien, dicho esto, vamos a tener una palabra de oración para finalizar. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, estamos agradecidos por tu palabra. Tu palabra nos conforta, tu palabra nos alimenta, tu palabra nos da vigor. Señor, ayúdanos cada día más a caminar bajo tu palabra. Señor, ayúdanos a obedecer, ayúdanos a ser fiel a tu palabra, a guardar tus mandamientos y hacer tu voluntad. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos, amigos, que el Señor les bendiga.